Hola a todos, mi nombre es Santiago y hoy vamos a ver conmigo anatomía de superficie del tobillo y del pie. Bien, comenzar recordándoles el concepto de anatomía de superficie. Es aquella que estudia la morfología de las estructuras profundas que se proyectan sobre la superficie corporal. En este caso tenemos dos modelos, una vista lateral y una vista medial. En una vemos la anatomía de superficie puramente y en la otra nos plantea un gráfico en el cual se marcan las principales estructuras óseas palpables de las diferentes regiones, en este caso el miembro inferior visto desde lateral o visto desde medial. Comenzando desde medial, vamos a organizar las diferentes regiones utilizando reparos óseos, los más prominentes de la región, alrededor de él el resto de las estructuras blandas. Visto desde medial, la principal eminencia ósea que sobresale y nos llama la atención es el maleolo tibial, que forma una eminencia media, elevada, el cual puede ser explorado por su borde anterior, su borde inferior y su borde posterior. Por detrás de él una depresión marcada que corresponde al canal retromaleolar medial y por debajo de la eminencia del maleolo medial una serie de estructuras óseas que corresponden a los huesos del pie, intrínsecos del pie, y que pueden ser palpables o incluso forman elevación en anatomía en superficie. Estas elevaciones, como están marcadas en verde en la imagen de referencia de la izquierda, son el sustentaculum tali, el sustentaculum del astrágalo del hueso calcáneo, localizado aproximadamente 1 centímetro por debajo del vértice inferior del maleolo tibial, el tubérculo del hueso navicular, el tubérculo posterior del hueso calcáneo y la cabeza del primer hueso metatarsiano. Bien, como decíamos, fíjense que el maleolo tibial forma una prominencia notoria en la región, puede ser explorado por su borde anterior, inferior y posterior y nos sirve de referencia para localizar el resto de las estructuras. Como les decía, siguiendo bien desde plantar hacia dorsal o desde dorsal hacia plantar, encontramos una resistencia aproximadamente 1 centímetro por debajo del borde inferior del maleolo tibial que corresponde al sustentaculum del astrágalo y a partir de él hacia anterior podemos encontrar otro saliente bastante notable, sí, muy notable, que es el correspondiente al tubérculo del hueso navicular. Entre este saliente del tubérculo del hueso navicular y el sustentaculum tali queda otra superficie, tal vez un poco deprimida, que corresponde a la cabeza del hueso astrágalo. Y si nos vamos hacia posterior, por el contrario, hacia posterior del sustentaculum tali, por detrás del borde posterior del maleolo tibial, podemos encontrar la apófisis posterior del astrágalo por su vertiente medial que también puede ser palpable. Habiendo mencionado entonces las estructuras óseas que dan un poco de orden a la región, podemos hablar del resto de las estructuras blandas dispuestas a su alrededor que pueden ser marcadas desde anatomía de superficie. Hacia anterior tenemos un tendón descendente, una elevación marcada por el tendón del músculo tibial anterior que desciende en busca de su inserción en la primer cuña y en la base del primer hueso metatarsiano. Y por detrás e inferior al maleolo tibial encontramos los músculos que descienden desde el compartimento posterior de la pierna y que forman eminencias o prominencias palpables. El principal de ellos, y es el más marcable de todos tal vez, es el músculo tibial posterior. Recuerden que tiene una corredera ósea situada en el borde posterior del maleolo tibial y a medida que desciende es posible marcarlo, sobre todo si hacemos un movimiento de inversión. Recuerden que el músculo tibial posterior es el principal músculo inversor del pie. Por detrás de él también es posible marcar el resto, los otros dos tendones de los músculos del compartimento posterior profundo, el músculo flexor común de los dedos o flexor largo de los dedos, y por detrás de él eventualmente también es posible marcar al tendón del músculo flexor largo del hallux. Tal vez es un poco más complejo porque recuerden que el tendón de este músculo necesariamente recorre dos correderas óseas, la situada por detrás del astrágalo en la apófisis posterior y por debajo del sustentaculum tali. De todas maneras es posible palparlo ejerciendo algún tipo de presión. Y por el otro lado, aproximadamente a una distancia equidistante entre el borde medial del tendón calcáneo y el borde posterior del maleolo tibial, si ejercemos presión podemos sentir el pulso de la arteria tibial posterior y en algunos sujetos también es posible palpar por detrás de ella un cordón un poco más resistente que corresponde al nervio tibial. Hacia lateral es el mismo concepto, localizar las principales estructuras óseas que forman relieve en la región. Al igual que en el lado medial, es homólogo el maleolo lateral que forma la principal eminencia de la región
y por debajo y anterior de él tenemos una serie de resistencias óseas que son posibles palpar desde anatomía de superficie, y alrededor de estas estructuras óseas que ordenan la región, el resto de las estructuras blandas que vamos a mencionar. Al igual que en el lado medial, recuerden que el maleolo peroneo o el maleolo lateral es explorable por su borde anterior, inferior y posterior. Por detrás de él tenemos esta depresión que corresponde al canal retromaleolar medial. Y siguiendo la exploración de las estructuras óseas hacia inferior y anterior, van a ver que podemos palpar una resistencia ósea que corresponde a la tróclea peroneal del hueso calcáneo, y en esa misma dirección, más inferiormente, encontramos a la apófisis estiloides del quinto hueso metatarsiano, que también puede ser explorada desde posterior hacia anterior siguiendo el borde lateral del pie. Alrededor de la tróclea peroneal y alrededor de estas estructuras que mencionamos, hacia superior encontramos una elevación que corresponde al tendón del músculo peroneo corto en busca de su inserción en la apófisis estiloides del quinto hueso metatarsiano, y por debajo y más superficialmente al tendón del músculo peroneo corto, el tendón del músculo peroneo largo que cruza por debajo de la tróclea peroneal para perderse en la planta del pie. Es posible en la superficie lateral del pie también localizar otra estructura ósea que nos sirve de punto de referencia en la región, que corresponde a la articulación calcáneo-cuboidea, más bien a la apófisis mayor del hueso calcáneo, que es la que le da sustento a esta articulación sobre la superficie calcánea, y se consigue a través de realizar un movimiento de inversión en el cual el cuboide se desplaza hacia medial, dejando este borde saliente vertical disponible al tacto, y a partir del cual podemos localizar hacia anterior de él el hueso cuboides y hacia superior de él al hueso astrágalo. ¿Sí? Es lo que estamos mirando en esta imagen. Fíjense, tenemos el maleolo peroneo por delante de él, a lo que les decía, la apófisis mayor del hueso calcáneo, realizando un movimiento de inversión con el pie. Aparece como un borde filoso vertical, el cual es posible explorar desde la palpación. Lo mismo, ¿sí? Maleolo lateral, apófisis mayor del calcáneo, que aparece como un borde vertical palpable, por delante de él el cuboides, y acá está graficada la apófisis estiloides del quinto hueso metatarsiano. Para finalizar, describir la región dorsal del pie y del tobillo. Empezando por sus componentes osteoarticulares, podemos localizar la articulación talocrural por su margen anterior. Ya hemos visto que los maleolos tanto tibial como peroneo pueden ser abordados por su borde posterior, inferior y anterior. Una vez localizados los bordes anteriores, sobre todo el maleolo tibial, podemos seguir el borde inferior de la diáfisis distal de la tibia, e inferiormente a este borde podemos localizar la interlínea articular de la articulación talocrural. Incluso más distalmente, y sobre todo con el pie en extensión activo-pasiva, podemos localizar la superficie de la tróclea astragalina más anterior y ancha. Pasando a los elementos blandos, la región dorsal del pie está cruzada por la totalidad de los músculos extensores de los dedos o flexores del tobillo. Encontramos de lateral a medial el músculo extensor largo de los dedos, dividiéndose en sus 4 fascículos para los 4 últimos dedos, más medialmente el músculo extensor largo del hallux, y más medialmente el músculo tibial anterior que ya habíamos encontrado en la región medial del pie. Además encontramos el único músculo intrínseco de la región dorsal del pie, el músculo extensor corto de los dedos, que al contraerse puede formar un pequeño abultamiento sobre la superficie lateral y posterior en la región dorsal del pie. En cuanto a los componentes vasculares, el principal componente es la arteria dorsal del pie o arteria pedia. Recuerden que toma ese nombre luego de atravesar el retináculo extensor, y podemos medir su pulso o palparla inmediatamente por debajo de la interlínea articular talocrural, ya que, recuerden, más inferiormente está cruzada por el fascículo del músculo extensor corto para el hallux. Esta arteria, recuerden, la encontramos entre el tendón del músculo extensor largo de los dedos y el músculo extensor largo del hallux. Eso fue todo por la clase de hoy, gracias por la atención. Si quedó alguna duda pueden preguntar en los foros del turno.